Bueno, buenas tardes a todas y todos. Volvemos a otro espacio de diálogo, en este caso con el magíster Alejandro Héctor González. Lo dio a llamar el espacio que vamos a compartir en pandemia, recorridos y aprendizajes. Alejandro, un gran amigo y colega de trabajo continuo de hace muchos años, en tecnología informática aplicada en educación, especialista en docencia universitaria, licenciado en informática y analista en computación. Y actualmente es el director general de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad Nacional de La Plata y responsable del CIED UNLP, es decir, del Sistema Institucional de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador categoría 2 en tecnologías informáticas aplicadas en educación en el Instituto de Investigación en Informática de la misma universidad. Así que Ale, bienvenido a la UNICEN en este momento desde la virtualidad. A veces hemos compartido otros espacios, así que quedas vos con este auditorium que nos están siguiendo por YouTube. Lo que ya le decimos también, que observaciones, vayan preparando preguntas, es decir, así después se coordinarán al final. Bueno, todo tuyo. Bueno, desde ya, Mabel, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la UNICEN por convocarme a este espacio. La verdad, como decía Mabel, hace años ya que nos conocemos, sobre todo en nuestro trabajo en La Rueda, en el CEPRESBOM, ¿sí? Tenemos varios recorridos juntos a lo largo de todos estos años. Y un poco la idea que surgió y que a mí me pareció interesante es dentro del evento poder contarles algunas cuestiones que fueron surgiendo a lo largo de estos casi 2 años, 1 año y medio de pandemia, con respecto a cómo nos organizamos en general, cómo esto surgió, contarles un poco de la experiencia local, obviamente, para hacer referencia en algún punto, pero que sobre todo tenga un recorrido general de las cosas que ocurrieron, qué ocurrió en nuestra región también, ¿no? Pensando en el CEPRESBOM, y algunas cosas sobre el final que me gustaría charlar o poner en la mesa que tiene que ver más con proyección de futuro, ¿sí? Con un poquitito de qué va a pasar a partir de agosto, por ejemplo, ¿sí? Plantear un poco esas cosas. Pero bueno, esto tiene sentido en este recorrido del CIED, ¿no? Digo, brevemente, como para poner contexto y contarles a ustedes, las universidades del sistema argentino, el sistema universitario argentino, tuvieron la posibilidad de presentar su sistema institucional de educación a distancia. Esto ocurrió en el año 2018. Y en la actualidad, todas aquellas que lo presentaron fueron obteniendo su validación en CONIAU, la acreditación en CONIAU, disculpen, la validación del ministerio, que fueron llegando. A nosotros en particular nos agarró con la pandemia con el sistema aprobado, ¿sí? Y validado por ministerio. En ese proceso ustedes saben que las universidades sufrieron un momento o empezaron un momento de transformación, que estamos en eso, estábamos en medio de un proceso. Ese de conformación del sistema estaba apuntado a la problemática que había prepandemia, por decirlo así, que era una problemática centrada en cómo abordar la educación a distancia en las universidades, pensar estrategias, pensar en carreras, pensar, ¿sí?, en diplomaturas, lo que cada universidad va desarrollando, cómo es ese proceso, cómo había que prepararse para poder luego tener carreras acreditadas en CONIAU. Por ejemplo, las que corresponden al artículo 43 o las que van directamente al Ministerio del 42. Ahí me parece que ese proceso que se hizo previamente ayudó a pensar
la situación de pandemia, ¿sí? En particular en la Universidad de La Plata fue un momento inicial de mucho trabajo porque es una universidad grande en su extensión geográfica también, digamos, de punto de vista de edificios, con mucha y marcada presencialidad, más de 120.000 estudiantes, más de 14.000 docentes, entonces toda la planta no docente, ¿sí? Arriba de los 3.000 no docentes, entonces ahí, en ese contexto, hubo que pensar rápidamente en una estrategia. Esa estrategia, que creo que se replicó en todas las universidades, o al menos en todas las universidades con las cuales hemos venido trabajando, nos sirvió para pensar o idear un esquema de, digo yo, como de virtualidad inesperada, ¿sí? Ese esquema de virtualidad inesperada hubo que llevarlo a la práctica. Aprendimos en el camino que hay un montón de obstáculos que se fueron potenciando y se magnificaron porque yo siempre digo, cuando uno hacía educación a distancia en las carreras, llevado a este contexto de masividad y totalidad, era como un pequeño laboratorio, ¿sí? Acá lo que ocurrió fue una expansión de ese laboratorio hacia todos los contextos, trabajar fuertemente en algo que nosotros probablemente por formar parte del sistema institucional de educación a distancia lo sabíamos y por la trayectoria, que era la complejidad que trae introducir tecnología a las prácticas, más si son totalmente a distancias impuestas por una situación de aislamiento obligatorio. Entonces, esa situación completa es una situación, por eso digo inesperada, porque cuando nosotros planificábamos, yo en particular planifiqué el CIET con todo mi equipo y con toda la universidad, planificamos sobre una realidad, ¿sí? Una realidad para la cual ese sistema estaba preparado. Esto introdujo un montón de componentes muy fuertes, en muchos casos resistidos por los docentes, en otros casos revisados a las prácticas por nosotros, que supuestamente somos los especialistas en el tema, ¿no? Por ejemplo, el caso de la irrupción de la videoconferencia como elemento central en muchos casos, cuando la trayectoria y la historia de la educación virtual en general, la educación a distancia, tiene un modelo que tiende más hacia lo asincrónico que hacia lo sincrónico, ¿no? Entonces, esa tensión se genera, se empieza a pensar y a hablar de un modelo de educación, continuidad educativa, educación en pandemia, ¿sí? Entonces, ese contexto hace tenga que revisar las prácticas y tenga que pensar en este nuevo, si quieren, que se suma a los que ya estaban conocidos, estudiados y practicados a lo largo de los años, ¿no? Este modelo de una educación a distancia total, ¿sí? Sin presencia, son modelos que ya vienen de larga data, pero había que revisarlo a la luz de las nuevas tecnologías y los nuevos contextos. Creo que aprendimos todos que es una situación que requiere planificación, que requiere gestión, que el CIED, en todos los casos, creo, las personas que han estado trabajando tras el sistema institucional de cada universidad, tuvo y tiene una sobrecarga de trabajo enorme, que es innegable y queda a la luz de lo que uno tiene que ir resolviendo día a día, ¿no? Lo importante creo de esto, de ese aprendizaje es que, a ver, si ustedes me preguntan, yo diría, no nos tiene que volver a pasar. Digo, aprendimos todo este camino, tenemos que capitalizarlo, las universidades tienen que capitalizarlo, sobre todo como viene el contexto, ¿no? Digamos, de que estamos, igual yo siento que cada vez estamos un pasito más adelante en esta pandemia, pero estamos ahí adelante y retrocedemos un par porque pasó algo de vuelta, ¿no? Hoy escuchaba otra vez la señal de alerta de la cepa delta.
esto es de hoy al mediodía, y que la tercera dosis y que las restricciones vuelven a Inglaterra y a España, entonces uno dice, bueno, esto pareciera ser que va a tener una proyección más larga de la esperada en todo sentido, con una suerte de final más feliz. Pero digo, si esto va a ser así, y como universitarios que somos, tenemos que pensar en proyectar este sistema, y eso me parece que es uno de los primeros aprendizajes que ya está a la vista, y creo que todas las universidades, los rectores, en particular las universidades que corresponden al CEPRESBON, lo han tomado en su agenda y forma parte de la agenda, digo, porque por más que todos los demás problemas persisten, en particular toma fuerza porque va a traccionar a todos los demás, ¿no? Digo, yo pensando y anticipándome a algo que voy a decir después, ¿qué viene por delante? ¿Sí? Es decir, viene por delante que yo tengo carreras que eran totalmente presencial, que de repente fueron todas virtual, ¿no? Entonces empezamos a mí me han hecho planteos ya, es decir, bueno, yo quiero seguir virtual, ¿qué hago? Bueno, a la luz de la legislación nueva, la que existe hoy por hoy es presentar la carrera virtual. Si esto se termina cuando se baje el decreto y estemos, digo, esto es lo que en la formalidad uno puede avisorar. Ahora, ¿podemos hacer algo? Sí, por supuesto, hay que ponerse a trabajar y empezar ideas de si es necesario, por ejemplo, que la carrera también sea virtual porque es una decisión, o no, yo mi misma carrera la quiero tener en una bimodalidad. Quiero, por ejemplo, que planteos que me han venido es grupos de estudiantes vengan un determinado tiempo y otros estén como en burbujas, ¿no? Por así decirlo. Pero esto como modalidad instalada. ¿Por qué? Por una cuestión de espacio en el aula, por una cuestión de organización diferente, de que puedo... Entonces, ¿qué modelo es ese? ¿Cómo considero ese modelo dentro de por ejemplo, una presentación de una carrera de cualquier tipo que tenga que ir a CONEAU? ¿Cómo lo encuadro dentro de lo habitual que se pide y se mira? También puede pasar que yo quiera tener clases en esto también, que es un concepto que creo que surge como otro modelo más alternativo, aparte de el de educación en pandemia, otro más, que es decir, bueno, no, yo quiero tener un aula híbrida. Entonces, ¿qué es un aula híbrida? ¿Sí? Ese aula híbrida va a formar parte de la posibilidad de modalidad. Digo, también uno puede decidir, no, yo sigo virtual y presencial, hago blended learning, que es algo que lo sabemos manejar, está probado, funciona, y hasta entra en la legislación y yo sabría rápidamente cómo acomodarlo a una presentación, porque es válido. Pero no, digo, quiero hacer otra cosa. Yo soy un profe que quiere dar clases y quiere dar clases presenciales en el aula, pero no necesito que estén todos los estudiantes, que haya un grupo de estudiantes en el aula, por el motivo que sea, ahora por la pandemia, después por la lejanía o porque vive en otro país, y que estén desde su casa, ¿no? Y doy clases así, con el aula, con el equipamiento que corresponde, con la estrategia definida pedagógica para eso, y voy resolviendo las instancias parciales, sean presenciales, sean a distancia. Entonces, ¿qué tipo de carrera es esa? ¿Cómo se cuentan las horas? Digo, ahí tenemos un punto de algo que no es, sabemos que va a pasar. De hecho, si algunas carreras me están consultando, esto hablo puntual de la UNLP, por esto, evidentemente, va a pasar. Y uno tiene que empezar a pensar no solo en el modelo pedagógico, que es todo otro gran tema que tenemos que trabajar rápidamente, diría que a la misma velocidad que trabajamos con el de la pandemia, sino la gestión de esto, ¿sí? Es decir, la gestión administrativa, la gestión académica de las carreras, de las presentaciones, de las validaciones, de las resoluciones. Digo, este es un tema que ya conocemos cómo es, que estamos en una situación de excepción, pero después las excepciones, dicho en términos legales de abogado, que no lo soy, se terminan, o sea, es lo que dice la ley, la norma dice tal cosa. Entonces ahí ya los que venimos hace tiempo con esto, sabemos que hay que trabajarlo y que me parece que pueden surgir propuestas interesantes, ¿no? Creo que en ese sentido, y enfocando un poco esta primera parte de la charla en el sentido de la gestión,
Creo que esas son las cosas que hemos aprendido y que hoy por hoy están en permanente consulta y en tensión, diría yo, que es tema de agenda de diferentes partes de la institución. Pensando en el sentido más de los estudiantes, que es otro tema que también me parece que es muy importante abordar. Cuando digo estudiantes es pensarlo desde el punto de vista de qué está pasando con ellos, ¿no? ¿Qué está pasando con los estudiantes? ¿Qué está pasando primero con el acceso y segundo con la trayectoria? Acceso en el sentido de que no podemos dejar de pensar que todos van a tener dispositivos y que todos tienen conectividad, porque esa es una idea totalmente falaz, que es tentador suponer que está todo bien, pero esto no es así, con lo cual ahí sí obviamente tiene que haber una inversión, y esto la está viendo, de hecho, a nivel país, como para apuntalar sobre todo aquellos que tienen más dificultades, ¿sí? Económicas, de dispositivos, de conectividad, de lejanía. Hay un montón de situaciones que la educación a distancia las conoce. Digo, ¿por qué uno piensa en unidades de apoyo? Bueno, unidades de apoyo distante porque necesitamos que la gente que está en ese sector tiene que acercarse a resolver ese problema. ¿Sí? Y digo, ¿por qué no pensar en esto también si vamos a seguir una virtualidad? Entonces, es muy lindo tener estudiantes en todo el país, como lo tenemos, todas las universidades lo tienen, la de La Plata es histórica en esto. Podemos pensar en algún centro de apoyo distante para que resuelva estas situaciones puntuales, ¿no? Digo, tengo mucha concentración de estudiantes en una determinada región, probablemente sea más fácil acceder a esa región que tener que venir a La Plata o a Tandil o a Olavarría a resolver esa situación. Bueno, eso también me parece que es una herramienta muy fuerte que tenemos y que hay que utilizarla, ¿sí? Hay que utilizarla porque eso va a acercar la universidad a ese lugar y es una suerte de presencialidad, digo, es una presencialidad, es alguien que está representando a en la universidad, la carrera en particular. Ahí me parece que ese componente de pensar al estudiante, pararnos, empezar a dar vuelta el eje y pararnos en los estudiantes, nos va a ayudar a resolver muchas más situaciones. Es cierto que hubo un primer momento de los docentes, ¿no? La preocupación de que los docentes realmente pudieran acceder. ¿Por qué? Porque, bueno, lo reconocían muchos. Yo no lo uso, no lo conozco, no sé de qué me están hablando, lo conozco, pero no lo usé nunca. Tengo esto, bueno, eso fue como en etapas, ¿no? Siempre nosotros estuvimos muy concentrados en los docentes en la primera etapa y más concentrados en los estudiantes en la segunda etapa. Esto es real, es así porque primero queríamos que disponibles, digo, ¿no? Está garantizado más o menos que los estudiantes tuvieran conectividad, era importante resolver esto. Esto en funcionamiento y que sigue, yo hablo por La Plata, que hasta el día de hoy seguimos totalmente virtual, nunca volvimos a las aulas presenciales, teóricas comunes no, prácticas habituales de cualquier asignatura que no requiera tocar un elemento físico tampoco, con lo cual salvo casos muy puntuales, ¿sí? Carreras con casos muy puntuales, que sí, obviamente, y aparte los estudiantes tienen que recibirse y hay un montón de cuestiones. Pero el resto, la verdad que sigue virtual. Entonces, poder pensar en el estudiante, qué está haciendo, qué le está pasando, tenemos mucha más información, tenemos muchísima más información. No solo tenemos la información de si entregó o no entregó la actividad, sino dentro de las plataformas estándar que se usan, cualquiera, Moodle la nombro, pero porque creo que es la que casi todos tenemos, pero puede ser cualquiera, tiene el registro de ese estudiante. No solo tiene el registro de ese estudiante, de todo lo que hizo hasta el último clic. Si yo configuro bien el curso, por ejemplo, yo tengo mucha más información de cuánto tardó en hacer la unidad, del registro de actividades, de que él ponga si completó o no completó la actividad, si las actividades se puede automatizar y tenemos la historia automática. ¿Para qué queremos eso? Bueno, porque eso es un montón de información. Y uno si le activa eso, por ejemplo, los módulos básicos, porque son recontra básicos que trae Moodle de lo que son las métricas de seguimiento de los estudiantes que trae, ¿sí? Que son las analíticas de aprendizaje, ahí lo que uno puede obtener es datos mínimos como a estudiantes en riesgo de abandono, pero uno las puede combinar de determinada manera que empiecen a arrojar más información. Comento esto porque ahí
si bien yo siempre digo, bueno, son cosas que uno mira post-mortem, ¿no? A veces las puedo mirar en el momento, pero bueno, una vez que pasó, puedo tener una imagen de qué pasó en el cuatrimestre anterior, en una materia, en un curso, en lo que fuere, o lo que ustedes quieran. Y hay que trabajarlo un poco, obviamente, ¿sí? Hay que trabajarlo. Uno puede, si no alcanza con lo de Moodle, uno puede introducir eso en algún otro sistema que haga extracción de datos, ¿sí? De manera inteligente, como puede ser Weka, por ejemplo, o cualquier otro software que hay de esos, es tener un análisis de esos datos. Para la gestión académica, desde el punto de vista del estudiante, es fundamental, ¿sí? En particular, yo todavía no está terminado, tengo un trabajo que estoy dirigiendo de este tema para el análisis del ingreso a la Facultad de Ingeniería de las últimas cortes. Bueno, y la cantidad de información que estamos obteniendo es impresionante. Pasa que esa cantidad de información tiene que ver, por un lado, en qué le pasa, qué problemas hay de aprendizaje, dónde se traban, qué es lo que más usan, qué es lo que menos usan. Sí, es cierto esto. Digo, uno puede sacar un montón de datos que van a servir a mejorar el seguimiento de cada estudiante, en este caso a través del modelo pedagógico que se está utilizando. En ese sentido les decía entonces que para lo que son los estudiantes y las trayectorias, también hay que tener en cuenta de qué manera se fueron comunicando en pandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a mejorar nuestras prácticas. Es decir, suele ocurrir que el entorno virtual o el aula virtual que uno utiliza en todos los sistemas institucionales de educación a distancia sean como el equivalente al aula física que estructura la enseñanza. Pero la realidad es que gran parte de la comunicación se está dando por afuera, ¿sí? Ese es otro dato interesante que uno puede observar, ¿no? Se está dando en otros espacios que son más conocidos por los estudiantes, más rápido y demás. Uno puede hacer una crítica al entorno, por supuesto, sí. ¿Podría el entorno tener otro tipo de vía de comunicación? Totalmente de acuerdo. Es decir, ahí está faltando algo en la herramienta de comunicación como herramienta que los estudiantes la están utilizando desde otro lugar. En general se reúnen por WhatsApp, por Telegram, por grupos de Facebook. Tienen un montón de vías de comunicación alternativas para organizarse en el estudio, ¿sí? La videoconferencia es una de ellas, pero es más habitual el envío de mensajes, archivos por WhatsApp y este tipo de cosas. Esto lo tenemos relevado en una encuesta que hicimos el año pasado bueno, a un grupo de docentes de la UNLP. Estamos armando una publicación de eso, y esto es interesante de verlo en cómo ellos fueron relevando, ¿no? Porque nos pareció una manera de ir relevando, de relevar cómo sus estudiantes iban trabajando. Y en las encuestas lanzadas a estudiantes masivos, docentes tenemos 860, de los estudiantes hay muchísimas más. Estas estrategias son las que aparecieron y las que van visibilizando los mismos centros de estudiantes. Por ejemplo, una cosa muy interesante es que gran parte de la comunicación que hubo de diferentes actividades, sobre todo de los centros de estudiantes, fue por Instagram, ¿no? Entonces, hay otros medios de comunicación de los estudiantes que muy probablemente nosotros no los abordamos. No es necesario por ahí abordarlos, pero sí saber lo que está ocurriendo para poder seguir a este estudiante en su carrera. Después, otra cosa que creo que ha sido fundamental y se vio fue cómo hacer para que los estudiantes puedan continuar, o sea, tener esa continuidad, ¿no? O sea, tratar de transformar la evaluación típica de foto, de un instante, de un momento, como es un parcial, a una evaluación más de película, donde se evalúen todos los momentos de los estudiantes. Digo, la educación a distancia trabaja fuertemente la idea de evaluación de proceso, y esta fue una de las cuestiones más complejas de resolver porque en una primera medida, en una primera instancia, era difícil que los profesores cambiaran la manera de evaluar habitual, por supuesto porque cambia la forma de enseñar, había que cambiarla, pero era difícil transformarla en esto, ¿no? Es decir, yo cambio la manera de enseñar porque no estoy en el aula y no estoy haciendo lo mismo, y por más que todo lo que pude,
creo que algún docente me lo puede refutar, es que jamás lograron la misma interacción cara a cara del aula. De hecho, yo no la estoy logrando ahora con esta charla, es decir, pero no estoy viendo a mi público, no estoy viendo las caras que ponen, no estoy viendo si tienen ganas de preguntar o no. ¿Sí? Digo, todo eso lo perdí, no lo tengo. ¿Sí? Y eso modificó la manera en la cual se enseñaba. ¿Sí? Modificó la manera de... Me di cuenta que no era necesario dar un teórico de 3 horas, o sea, no era necesario en el presencial, menos en el virtual. ¿No? Yo, Mabel ya me conoce, pues yo digo las cosas así como son, pero digo, es lo que yo pienso. ¿Sí? Es decir, a mí me parece que, o sea, respeto la forma en que cada uno lo da, pero creo que, si vuelvo otra vez a lo mismo, me quiero parar del lado del estudiante. Si yo me paro del lado del estudiante y me acuerdo y nos acordamos de cómo era eso, digo, no está bueno reproducirlo. ¿Sí? Muy probablemente haya un subconjunto de estudiantes que le guste y otro que no. Entonces uno tiene que tratar de darle diferentes canales, diferentes vías, diferentes posibilidades. ¿Sí? Hasta pensando en estos modelos nuevos, digo, sí, puede ser que algunos días esté bueno el presencial, pero después puedo dejarles un video, otro día les puedo hacer una videoconferencia, digo, puedo modificar el medio para llegar a más estudiantes. ¿Sí? Esta idea que todos tenemos, que se fue como probando en la virtualidad, de que algunos somos más visuales, otros ¿sí? Más auditivos, otros más de hacer con las manos y practicar, esto quedó evidenciado creo que en la pandemia, y tenemos la oportunidad de usar todos los canales. ¿Sí? Entonces puede usar un canal auditivo, un canal textual, un canal visual, ¿no? Y bueno, obviamente que habrá estudiantes que en determinado momento se sientan más cómodos leyendo y otros se sientan más cómodos viendo una infografía. Bueno, pero tienen su objetivo final. Digo, ¿por qué tengo que leer tanto texto? Tiene que ver con lo que necesito aprender e incorporar, y ver la infografía probablemente sea una síntesis y otra manera de aprender a comunicarse. Ahí me parece que en ese eje la pandemia puso en uso estas prácticas. He visto mucho, y bienvenido sea, mucho Genially, mucho Murally, mucho Padlet. Es decir, esto hace que se cambie la forma de comunicarse con el estudiante, ¿sí? Con ese estudiante que uno ve que realmente ahora se está pensando en él como tal, ¿no? Digo, hubo que dejar un poco de lado esta preocupación que siempre hay de decidir todos los temas, si cumplí con el programa, si los temas estaban bien, a cómo lo va a recibir el estudiante, porque no lo veo, cómo hago, ese sin querer hizo que se pensara en el estudiante mucho más de lo que uno hace habitualmente, ¿sí? Y de hecho los estudiantes tuvieron muchas más vías para hacernos comentarios, observaciones, que calculo que se las han hecho a nosotros un montón, no solo en la encuesta final, que ahí se despachan y está buenísimo porque cuentan todo, sino en el día a día. ¿Sí? Así que ahí me parece que, obvio que también pasó algo que era de esperar, que estos medios que dejan todo escrito, visto, grabado, los errores son más fáciles de detectar. ¿Sí? Entonces era mucho más fácil, y yo siempre les digo, bienvenido sea, que, ay, profe, en tal filmina o en tal pantalla se equivocó y puso no sé qué. Listo, sí, tenés razón, se corrige. En tal video dijo tal cosa, pero no le faltó decir tal otra. Sí. Bueno, yo soy un profe que se lo toma bien, o sea, bienvenido porque... ¿Tá? Entonces, bueno, eso también fue algo muy complicado de trabajar y de abordar, y nuevamente nos trae el foco hacia el estudiante. Yo creo que cuanto más miremos a ese estudiante y lo acompañemos en la trayectoria y hagamos evaluación de proceso, sea una nota sola, un examen, el definitorio de si la persona pasó o no pasó de asignatura, ¿no? Me parece que ahí vamos a tener un mejor acompañamiento de ese estudiante, que a veces se siente solo en el presencial. En la distancia es cierto que esto se pone como más fuerte, se exponencia, por decirlo. A mí me parece que ese seguimiento de cada uno es el modelo al cual uno debe apuntar. Yo me respaldo en la virtualidad, obviamente, pero hay que hacerlo en el presencial también. Digo, no es solamente la virtualidad. Digo, en la virtualidad yo creo que no hay escapatoria, o no vieron la escapatoria todavía, o no está la escapatoria a la vista. Es más difícil, ¿sí? Entonces, ahí me parece que esa es uno de los buenos mecanismos
para que los estudiantes se sientan acompañados y a ver si ayudamos a que vayan progresando en la carrera de una manera más fluida, digamos, ¿no? En esa fluidez, obviamente hay situaciones, insisto, que ahora son nuevas y hay que ponerlas en relieve, de que es los estudiantes que se volvieron a su casa, que no pueden volver, que el alquiler no lo pueden afrontar, estudiantes que podrían estudiar de su casa porque tienen el trabajo ahí, y no pueden venir a la facultad. No sé, por ejemplo, casos puntuales de chicos que viven en el campo, porque trabajan en el tambo, qué sé yo, entonces quieren estudiar la carrera, pero no pueden dejar ese trabajo porque es el único sostén. Digo, ¿y por qué no podría estudiar a distancia? De hecho, hasta las prácticas puede hacer, ¿no? Que ese es otro problema, pero no importa. Y vaya a hacer las prácticas cuando corresponde, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para acompañar a ese estudiante en el transcurso de las carreras con algo que va a ser para mí un reclamo inicial cuando es presencial, ¿no? Digamos, cuando la carrera es presencial. Entonces, ahí me parece que tenemos muchos aprendizajes. Estos son algunos ustedes, porque son como las primeras cosas que empiezan a ocurrir, ¿sí? Post pandemia. Yo he aprendido desde que pasó la pandemia a tratar de, como informático que soy, vengo de la tecnología, proyectar mucho hacia adelante. Bueno, he aprendido más a mirar a un mediano plazo, anticipando algunas cosas, viendo también cómo va esto dinámico de lo que va ocurriendo, ¿no? Porque la verdad es que es una situación que no ha pasado en los últimos tiempos y cuando ha ocurrido el contexto era otro. Entonces, saber cómo vamos a reaccionar y hacia dónde vamos a ir es una cosa que me excede desde lo personal y desde la profesión, digo. Es decir, es muy distinta la manera en que cada uno y cada sociedad va avanzando en resolver este problema. Entonces yo creo que es el momento de tomar en cuenta las cosas buenas aprendidas, evitar las malas, en eso seguro, pero esto que aprendimos, tratar de llevarlo a la práctica y a la gestión, en particular de la universidad, y acomodar y revisar y profundizar la estructura de los sistemas institucionales de educación a distancia. Digo, si yo tuviera hoy que volver a presentar el CIET, tengo un montón de modificaciones, pila de cosas para decir. Entonces, cosa que hace 1 año y medio yo no la tenía, hasta cómo nos organizamos, cambié la configuración de la Comisión de Educación a Distancia, o sea, hice un montón de cosas en el medio, porque la masividad hizo de que se tuviéramos que reestructurar, no digo, las áreas sí funcionaron, eso es algo también interesante de contar, nosotros estábamos divididos en unas 7 áreas que me decían, son muchas, digo, no son muchas, son las 7 áreas que necesitamos para poder funcionar, ¿no? Independientemente de cuánta gente hay en cada área, que ese es otro problema, pero una persona que esté a cargo de cada una de esas áreas, y cuando hubo que activarlas, esto fue algo muy interesante porque veníamos funcionando bien y cuando las activábamos, se activaban y sabíamos claramente qué hacer, ¿no? Siempre teniendo el recaudo de esto no es educación a distancia, una carrera aprobada por CONIAU, sino esto es educación de emergencia en pandemia, en pedagógica. Pero sabíamos cómo resolverlo, ¿no? Desde la parte administrativa, de toda la gestión administrativa de las aulas virtuales, de los 4 entornos que tenemos nosotros, casi para la mitad de la universidad, y todo lo que pasaba con el resto de la universidad que no estaba con nosotros. Digo, esa gestión administrativa fue el foco central, principal, que destrabó. Pero después estaba el área tecnológica que se vio altamente sobrecargada, ¿sí? Porque empezaron todos los inconvenientes, todos los problemas que tienen que ver con el acceso y la cantidad y el tamaño de los archivos. Y pensar en soluciones tecnológicas a futuro. Toda la parte de carrera y planes de estudio, que fue la que primero se vio impactada, que todos dudaban de qué hacer, que después se calmó y ahora estalló con un pedido impresionante de carreras desde pregrado hasta lo que no existe a distancia, que ahora es el momento. El área de vinculación tecnológica que nosotros teníamos con todas las instituciones, porque una cosa que nos pasó, y a ustedes les debe haber pasado también, fue que
pasado un primer momento de la pandemia, todos los sectores alrededor estaban trabados, ¿sí? Todos los que requerían capacitación nos pasó que empezaron a acceder hacia nosotros desde provincia, de diferentes reparticiones de provincia, gremios, o sea, hubo toda una cosa ahí que era un área que estaba pensada, que nosotros la teníamos trabajando y trabajaba articuladamente para lo que es lo nacional y lo internacional, se vio afectada por esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el diseño y producción de materiales, esa fue fundamental, hubo que salir a hacer guías todo el tiempo, y en esa área está relacionada con el centro de producción multimedial que tenemos, que fue donde salieron todos los videos que hicimos, ¿no? Y eso se fusionó y también estaba planificado capacitación, que bueno, fue desde el momento cero, otra área en que se vio totalmente impactada por este contexto y por esta situación, ¿sí? Entonces ahí uno puede ver cómo estas áreas que estaban prepensadas ayudaron a resolver la situación. Probablemente en cada universidad son similares, agrupadas o desagrupadas de esta manera, pero creo que esa planificación de cómo gestionar la tecnología en educación, porque básicamente es eso, está planteada en el CIED. Yo creo que el CIED no solamente es el sistema institucional de educación a distancia, que esto es algo que hay que empezar a cobrar valor, y a veces somos como quedamos entrampados en nuestras propias palabras. Esta es una historia ya también de Rueda que se asocia solo con educación a distancia, y esto no es así, porque este concepto cambió. Me parece que el CIED es quien tiene por decir de alguna manera, el saber cómo gestionar esa tecnología con el componente educativo, ¿no? Con esa relación que hay de cómo hacer el uso de la tecnología en educación, trabajando todo en su conjunto, no separando la parte de enseñanza de la parte de tecnología y bueno, como un todo. Digo, si hay experiencia o conocimiento de fusionar esas dos cosas, creo que está ahí, porque digo, toda esta tecnología aplicada a educación va a requerir un modelo, y es lo que estamos desde el 20 de marzo construyendo, ¿no? El modelo de la pandemia, que ahora se me está yendo, que yo no me lo voy a olvidar nunca, eso créanlo, al de, bueno, ahora volvemos a la presencialidad, hablamos de bimodalidad, quiero poner un aula híbrida, ¿dónde entra? ¿Cómo preparo ese contexto para lo que viene? Eso me parece que es lo central, ¿no? Es decir, poner rápidamente en definición, ¿no? Porque, digo, a veces los tiempos no dan para discusiones, que a mí me encanta poner en tensión y hablar y tratar de resolver cosas que yo tampoco puedo resolver, que sí es pensar en decir, bueno, cada universidad, cada espacio resuelve dentro de este abanico de posibilidades. Yo creo que no hay que volver a encorsetarse en un modelo, ¿no? Presencial o distancia, no. Hay un abanico de posibilidades a las cuales yo puedo acceder y hay que tomar esas decisiones de cómo afrontarlo, ¿no? Puede ser, yo me lo imagino, por institución completa, por facultad, por carrera, pero digo, uno puede empezar a resolver cómo dar este proceso de enseñanza, ¿no? Si yo tengo la libertad de elegir alguno de estos modelos que más me convienen, ¿no? Este sería como el sumum, ¿no? Va en contra que tenemos escrita. Compleja una carrera, pero es totalmente viable, ¿no? Si finalmente se traduce en sumar horas, uno lo puede hacer. Pero poder pensar en que, bueno, yo puedo dar blended learning, puedo dar totalmente a distancia, puedo dar presencial, puedo dar presencial, distancia con prácticas presenciales, puedo dar un aula donde, lo que les decía, ¿no? Algo, como burbujas, algunos alumnos están en el aula, otros están afuera y después los intercambio pensando en la necesidad de ese aula, ¿no? De hacerlos ir por ir, sino de una práctica, de un trabajo, de lo que fuere, ¿no? Entonces, bueno, puedo pensar en ese modelo y sí, la verdad que es un modelo que en este momento pareciera ser el modelo posible de transición para aquellos que están necesitando estar en el aula en este momento de aislamiento o de distanciamiento que realmente lo requiera, ¿sí? Después uno puede pensar que tiene que estar en el aula porque la profesión lo requiere. Eso es otra cosa, ¿no? Digo, hay
ahí me parece que esto es lo que tenemos que ir aprendiendo y que me parece que es lo más difícil que viene por delante, ¿no? Cuando lo último que, por ahí para ir cerrando, Mabel, pues si no yo te sigo hablando hasta cualquier hora, lo último que me acordaba y que quería contarles era, me acuerdo, cuando tratábamos de, con los rectores, la definición de la 2641, se planteaba todo el tiempo esto, de si vamos a poner un porcentaje para decir lo que es distancia y lo que no es distancia, primer punto. Segundo punto, si vamos a encorsetarnos en un modelo, ¿qué pasa si mañana aparece tal cosa? ¿No? Nadie proyectó la pandemia, pero al menos en las reuniones que yo estuve. Pero la verdad que pasó después, y esta fue una discusión que fue interesante dar y que se llegaron a acuerdos con, obviamente, con el Ministerio, con la Secretaría de Políticas Universitarias, con CONEAU, que era esta estructura, porque si no, no se puede normar, y que es algo que también aprendimos y yo aprendí en el camino, que también era cierto y acordaba en ese momento que era mucha transformación de golpe la que estábamos pidiendo. Bueno, ahora pasó, lamentablemente, yo creo que no, la pandemia nos lo hizo, bueno, probablemente, y es esto mi anhelo, que podamos trabajar en revisar eso y dejarlo más abierto y que pueda empezar a abarcar el abanico de posibilidades, ¿no? Eso me parece que es el desafío que viene por delante. Así que bueno, hasta acá estoy, espero no haberlos aburrido. Gracias, Ale. Bueno, no, realmente yo estaba también haciendo algunos paralelismos con las expresiones de Alejandra. A los dos Alejandros, Alejandra y Alejandro, justamente les tocó desde la rueda decisión, diríamos así, de cambios de normativas. Y fue realmente un trabajo de convicción de años y yo diría un trabajo de compromiso militante el que se hizo cuando habla de la reunión de los rectores, de salir de la famosa 1717, que era esa normativa para la modalidad de distancia, tan encorsetada, tan poco pedían para las carreras presenciales, y qué pasaba en el aula, y tanto anticipar y mostrar, que ahí sí no se pensaba en el estudiante, porque había que anticipar materiales, programas, de algo en abstracto. Bueno, es decir, ellos tienen ese recorrido también. Los tenemos todos los que tenemos esa participación, hemos tenido posibilidad de ese trabajo colaborativo de las universidades nacionales, justamente públicas, de gestión pública en este caso, a través de la red universitaria, como les dije hoy, que es asesora del Consejo Interuniversitario Nacional. Pero bueno, estamos en una reunión organizada por el HIDBA, otro grupo interdisciplinario, que ya supera digamos, los 10 años de trabajo, Alejandro, y que a través de estas tutorías, de ese grupo interdisciplinario de tutorías de la provincia de Buenos Aires, que nosotros también nos agrupamos dentro de la rueda a nivel nacional, tenemos nuestro grupo ahora, CEPRESBON, y con proyectos de integrar lo bonaerense de manera más amplia. Es decir, estos espacios son muy, pero muy importantes. Y estos espacios de trabajo y de reflexión conjunta, como también tiene la rueda en sus seminarios internacionales, en sus jornadas, en un montón de trabajos que se han hecho conjuntos, de publicaciones, de libros, de revistas, como también está la revista, digamos, del HIDBA en sus publicaciones. Así que ahora vamos a pasar, me están pasando lo que está sucediendo en el chat de YouTube. Bueno, Ángeles San dice, muy claro como siempre, Alejandro, un gusto escucharte, nuestra compañera de Karina Bianculi, que te aclaro es una de las coordinadoras del HIDBA, pertenece a la colega a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muy bien. Claro, Alejandro, muchas gracias por compartir tu experiencia profesional con todos nosotros. Así que bueno, hasta ahora tenemos estos saludos. Me dirás, Natalia, si está llegando algo más. Si en este pensar, en parar de la exposición y en este pensar querés agregar algún aspecto más. A mí digamos, hoy en el uso de las palabras, ¿no? De la virtualidad inesperada
virtualidad en emergencia, marcaba Aleja hoy a la mañana. La palabra gestión, tantas veces mencionada y tantas veces por Alejandra también, y tan necesaria, porque no se puede, digamos, si no están todos esos soportes que vos marcaste, tampoco se puede hacer buenas prácticas docentes o buenas prácticas profesionales o de la educación. Y la calidad de la educación está en las buenas prácticas, Sí, ideadas más por una tecnología, por otra. Hoy también Alejandra rescataba que esto de conectividad no lo pensemos solo tecnológicamente o aislado. Y vos muy bien recién pusiste gestionar la tecnología en educación. Es decir, yo creo que nosotros estamos dando, fíjense que ya estamos agrupados en esta red nacional que superó los 30 años de existencia. Y después del último plenario de Rueda, que fue hace muy poco, vimos la necesidad y nos autoagrupamos en las universidades justamente pensando en el compromiso territorial, en lo que decíamos hoy, la educación es un derecho, la educación superior es una sola, puede depender de distintas jurisdicciones, tiene gestión pública, privada, bueno, pensándola también para darle contexto y que sea también una manera de gestionar la educación superior de manera situada. Mediada por tecnologías y comparto plenamente que de pensar a distancia o puramente presencial es un continuo que diríamos así, se va a desarrollar en cada institución, no solo como una institucionalmente, sino con todas estas cuestiones de toma de decisiones contextualizadas a nivel de facultades, de carreras, de departamentos, de asignaturas, digamos. Bueno, bien. un gran saludo para vos, Alejandro, también de parte de Natalia, que es un placer escucharte, Sí, bárbaro. compartir las experiencias, y bueno, Natalia, que fue la que te contactó más. Y también Cintia Ronquillo dice un placer escucharlo, muchas gracias. Diana Liz, muchísimas gracias, muy interesante para pensar los cambios en las prácticas de enseñanza luego de la pandemia. No sé si quieres hacer Bien. alguna reflexión con los dichos Bien, de los no, colegas. sí, ahí por ahí dos cositas. Había sumado primero lo de gestión que habías dicho vos, Mabel. Tal cual, sí, es una palabra que yo también la utilizo mucho porque en todos estos años una de las mayores cosas que hemos hecho, al menos desde que estoy a cargo de la dirección en la Universidad de Plata, que es del año 2010, fue aprender a gestionar tecnología con educación. Porque, a ver, ¿cuál era la diferencia? Yo, como gestor de tecnología, sí, de hecho, justo vengo de una carrera que tiene que ver con la tecnología, con la informática puntual, que encima la mayor cantidad de componentes son informáticos, o sea, hoy por hoy, con lo cual, en ese ámbito de cómo entender la tecnología, cómo distribuirla, cómo hacerla accesible, todo eso es algo de la práctica habitual del ingeniero de software o del proyecto donde esté trabajando. Pero sumarla a eso, que sea aplicado en contexto de educación, le está sumando un plus muy distinto, porque no es solamente ponerla en contexto como me pasa a veces que tengo que resolver una cuestión tecnológica, por así decirlo, en una planta de producción, ¿no? O en una determinada empresa o banco, ¿no? Y ese tipo de solución tecnológica cambia cuando uno lleva a gestionar tecnología en salud, por ejemplo, empieza a cambiar mucho cuando uno lo lleva a educación, porque si bien uno empieza a trabajar con toda la composición social del asunto, las relevancias empiezan a ser otras, ¿sí? Es decir, no es lo mismo un mercado productivo y yo con esto. Por eso hablo de gestión, y esa gestión requiere de una parte de gestión académica que es muy importante y que, por ejemplo, un informático no la tiene. O sea, y no la tiene una persona que no está en la gestión académica. Entonces, ahí me parece que hay algo, y lo pienso para mí, que a futuro va a estar más resuelto, que es poder fusionar esas dos formas de pensar la tecnología aplicada a la gestión académica. Ahí me parece que, bueno, es el caso de Mabel y muchos que están en las secretarías académicas empezaron a trabajar más con esta relación y como impacto
puntual sobre las prácticas educativas, la trayectoria de los estudiantes, lo que fuere. Digo, ahí me parece que las decisiones empezaron a hacerse en forma conjunta, a esto voy, ¿sí? Digo, no eran decisiones académicas que van por un lado y decisiones tecnológicas que le hace un centro de tecnología por el otro. Digo, fusionadas, como fuere, a través de directa o vía CIED, que es el caso como pasó en la Universidad de La Plata, ¿no? Hacer como conector de esas tres patas, ¿no? En nuestro caso funcionó así, exactamente así. Independientemente de mi perfil, digamos, como yo contaba, yo soy informático, tecnólogo, hago gestión, independientemente de eso, el conjunto de la tecnología era consultado en paralelo con el código y articulando con el CIED. Esa cosa me parece importante agregar a lo que habías dicho. Y después lo que me decían de las prácticas de enseñanza, sí, totalmente de acuerdo. Creo que nosotros estamos como muy focalizados en eso ahora en nuestras capacitaciones, en modificar la práctica de enseñanza a través de la excusa o la forma transparente de hablar de evaluación, ¿no? Entonces, en nuestras capacitaciones de evaluación estamos trabajando las formas de enseñar y de evaluar, pero como toda una propuesta pedagógica, ¿no? Y con esa excusa, pero poniendo el eje, cambiando el eje, que lo importante es la evaluación, entonces poniendo como pivotes de esa evaluación. Esa es una estrategia que estamos usando porque termina modificando todo. Nos parecía que podíamos hacerlo, que está el atractivo encima del desafío de pensar una herramienta tecnológica que lo acompañe. Entonces vamos trabajando en eso, ¿no? A veces jugando en, bueno, esta es la única forma, ¿cómo podríamos resolverlo? Y avanzar en esto que dice, cuando volvamos a la presencialidad, respondiendo a lo que nos habían dicho, que esto sea trasladado, ¿sí? Que no se quede con la virtualidad. Bueno, sigo de alguna manera acá. En realidad, bueno, María Inés Berrino, una colega de nuestra universidad, de la Facultad de Ingeniería de Garría, dice, gracias y sobre todo para detenernos en las perspectivas y prácticas estudiantiles. Adolfo Eduardo Onaine dice, muchas gracias por los aportes, Alejandro. Bien. Graciela Calvo, que es una de las coordinadoras del HITVA, dice, Alejandro, muchas gracias por sumarte a este espacio de construcción que intentamos generar desde el HITVA. Gracias por compartir tu experiencia y permitirnos reflexionar el cómo seguir. Lucrecia Moro dice, muchas gracias, muy buena charla para ayudarnos a pensar, una colega de la Universidad de Mar del Plata. Y Marisa Celaya, de la Facultad de Humanas de nuestra universidad, dice, muchas gracias por estas sugerencias y orientaciones. Bien, bárbaro, gracias, Mabel. Sí, exactamente eso, mi idea es esa, ¿no? Sugerencias, orientaciones, ideas. Esto yo siempre me río, porque yo largo un montón de cosas, claro, después vuelven y hay que trabajarlas, pero hay que trabajarlas, pero está buenísimo, o sea, es como un desafío continuo que tenemos nosotros en la dirección, en su momento, porque era una manera de mostrarnos, de ayudar, de colaborar, después como en respuesta a necesidades, ¿no? En este último tiempo. Parece que está lo central, ¿no? Y un poco lo que decían, sí, yo de esta trayectoria y de estos seguimientos de los estudiantes, así como eslogan, el otro día lo comentaba en un curso, decía menos fotos, más películas de los estudiantes, ¿no? Me encantó, me encantó eso, en lugar de hablar tan técnicamente de evaluación en proceso, evaluación Exacto. final. Yo trato de bajarlo en concreto, porque a veces, aparte entras en discusiones, en cosas que no es la intención es modificarlo y que no queden dudas, ¿no? Y que van quedando dudas siempre, así que bueno, esa es un poco la idea. Bueno, acá hay 2 saludos más, Juan de Sico que dice muchas gracias por brindarnos tu experiencia, muy interesante la charla, y Marcelo Juárez, muy interesante el planteo presentado, gracias por los aportes y las orientaciones brindadas. Ale, gracias. Y dentro de un rato nos vamos a ver para resolver otras cosas, mañana también seguramente. Sí, más tarde me podés llamar, ya está. Hoy ya apago acá la tarea. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Bueno, gracias en nombre de la Universidad Nacional del Centro, de la Facultad de Ciencias Exactas y del GIMBA. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hasta la próxima.